Buenas tardes a ustedes, acá ya hay buenas noches. Me llamaron para animar una reflexión sobre el jubileo. Estamos en el año jubilar que Francisco convocó el año pasado y no logró terminar, por lo menos no con su cuerpo. Con certeza él está acompañándonos en este camino, el que es tan importante para nuestra tierra por, a más que ser argentino él mismo, la beatificación de Monseñor Angelelli y de sus compañeros mártires fue un momento importantísimo para revelar al mundo entero lo que él pensaba de la iglesia, del proyecto de fidelidad a Jesús, del camino sinodal, caminar juntos en el rumbo de la justicia, de la paz, de la fraternidad. Marcó su vida, marcó nuestras vidas. Con él y de él hacemos la memoria y traemos juntos nuestros mártires, nuestras mártires, que supieron mantenerse fiel al proyecto de Jesús en la fidelidad de los más pobres, y por eso muchos de ellos tombaron, murieron, fueron asesinados por la lógica de un poder que hoy está se manifestando toda vez más fuerte, más cruel, más mal, lleno de malvadezas. Y lo hace en nombre de la cristiandad. Es una pelea grande hoy en que la Biblia tiene un papel importantísimo, porque la lectura de la Biblia de manera fundamentalista puede justificar el genocidio, y no se preguntan por qué esta misma perspectiva condenó a Jesús a la muerte. Entonces, ¿cómo leer la Biblia hoy día? Con la mirada, con los ojos de Jesús, que nos ayudó a entender cómo se hace una lectura seria de la Biblia. Cuando dijo: yo te alabo, Padre, porque escondeste tus cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los pequeñinos, porque esta fue tu voluntad. Entonces, todo en que la Biblia es producto de los sabios, de los entendidos, de los poderosos, puede hasta hablar mucho de Dios, mas no revela absolutamente quién es el nuestro Dios. Al contrario, las memorias, las palabras, las narrativas de las mujeres, de los pobres, de los sin tierra, esto sí, revelan las cosas de Dios. Y es a esta memoria que debemos buscar para comprender por qué condenaron a la muerte a Jesús y por qué nosotros, que lo queremos seguir en el camino del reino de Dios y de su justicia, necesariamente tendremos que ser perseguidos. Yo vino para servir y no para ser servido. Yo estoy en el medio de ustedes como el que sirve. Esta es la realidad. Y con esta luz vamos a hablar del jubileo, porque es una página que hoy día hasta puede ser muy, muy interesante de usar. Y nosotros en Brasil, en la pastoral de la tierra, usamos muchas veces el capítulo 25 del Levítico
para legitimar la lucha de los pobres por la tierra, para condenar el endeudamiento que mantiene a los pequeños, a los países más pobres, dominados y explotados, por los más gananciosos, por los más ricos. Pero me parece importante aprofundar esta página en su realidad de cuando fue escrita. Aquella frase muy linda, la tierra es mía, no se puede vender ni comprar para siempre, es muy importante. Pero en aquel tiempo, en la antigüedad, todos decían que la tierra era de Dios. Todos los pueblos tenían una lectura mítica de la realidad. Y todos los pueblos, independientemente de su religión, de su práctica, afirmaban y decían que la tierra era de Dios. Entonces el tema no es de quién es la tierra. El tema es quién son los herederos de la tierra. El faraón decía, yo soy el hijo de Dios y por eso el heredero de Dios. Y por eso si yo soy dueño de todas las tierras de Egipto, estoy realizando la voluntad de Dios, mi Padre, que es el dueño de toda la tierra y que la entregó a mí, que soy su hijo primogénito. El mismo que más tarde dirá Salomón, cuando escribirá en la Biblia su versión diciendo que Dios lo llamó de hijo. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Entonces, si Salomón dominaba todos los reinos desde el norte al sur, estaba realizando la voluntad de Dios porque estaba haciendo con que la tierra que era de Dios estuviera en la mano de su hijo primogénito. Esta era la mentalidad común que todos los poderosos de aquella época afirmaban y decían, cada uno a partir de su realidad, y todos diciendo la tierra es de Dios, quien es el primogénito. La misma cosa la van a decir los sacerdotes después del exilio de Babilonia. Recordamos que en el exilio de Babilonia los terratenientes perdieron su tierra, fueron exilados y Babilonia entregó a los pobres todas estas tierras. Los dejó en Jerusalén y en Judá como agricultores, como viticultores, como herederos de la tierra. Los terratenientes en el exilio nunca reconocieron esta nueva realidad. Ellos siempre quisieron volver a ser los dueños de las tierras. Siempre. Ellos pensaban que las tierras eran de ellos y a ellos debían volver después de los 50 años de cautiverio. Y este es el contexto de la página de Levítico 25, escrita por los sacerdotes del templo que decidieron, y lo encontramos, por ejemplo, muy detallado en los capítulos, en el capítulo 45, 48 del libro de Ezequiel, decían que Dios reservó para sí mismo una grande porción de la tierra de Judá. Casi toda la tierra de Judá es de Dios. ¿Y quién las va a administrar? Son los sacerdotes, son los levitas.
Ellos son los administradores en nombre de Dios de la tierra de Judea. Y los campesinos que estaban trabajando, que estaban viviendo en estas tierras, no tenían derecho alguno. Yo voy a repetir lo que dice el Levítico. Toda la tierra es mía. No se puede comprar ni vender para siempre. Es mía y ustedes están en ella como huéspedes y extranjeros. Los que están trabajando en la tierra no son los herederos de Dios. Los campesinos que estaban trabajando en la tierra no pueden se considerar herederos de Dios. Ellos son extranjeros, ellos son huéspedes. Y por eso tendrán que pagar al templo, a los sacerdotes, el tributo de todo lo que ellos sacan de la tierra. Los diezmos, las primicias, las ofrendas, hasta la madera para quemar en el altar de Yahvé, los rebaños, los primogénitos, todas estas ofertas que el pueblo tenía que hacer y sobre todo el sacrificio por el pecado para expiar, para que Dios no se quedara con rabia de nuestros pecados. Y por la oración de los sacerdotes fuera propicio para todos nosotras y nosotros, y perdonase nuestro pecado. No es por acaso que el año jubilar del jubileo comienza en el 10º día del 7º mes, el día de las expiaciones. Lo que era entonces el año jubilar, lo que era mismo en la realidad. Había una antigua legislación que decía cada 7 años la tierra tiene que descansar y que del producto del 7º año en la tierra, lo que la tierra produce por sí misma, es para alimentar a todas y a todos sin distinción. Tú, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus empleados, los extranjeros que habitan en tu medio, todos tienen derecho de comer de lo que la tierra produce espontáneamente en el 7º año, en el año sabático. Esta era una ley antigua, la encontramos en el libro del Éxodo, la encontramos en el Deuteronomio. Es una ley muy antigua. Y a partir de esta ley, los sacerdotes del segundo templo agregaron que de 7 veces 7, después de 7 periodos de 7 años, después de 49 años, el año 50 era el año del jubileo, era el año en que todos tienen que volver a sus tierras. ¿Quién son estos todos que debían volver a sus tierras? Eran los tierratenentes, los poderosos de la tierra, los habitantes de la tierra, los que sientan sobre la tierra y que tenían perdido su tierra por causa del exilio de Babilonia. Aquí ahora, cuando 50 años después, Ciro, rey de los persas, decretó el fin del exilio, ellos vuelven, sus descendientes, con el derecho de tener la tierra de vuelta. En la práctica el jubileo nunca se aconteció.
como realidad. El jubileo era el derecho de los terratenientes exilados volver a las tierras de Judá, quitarle la tierra a los pobres, diciendo ahora la tierra es nuestra y los pobres en ellas están como extranjeros, como huéspedes, tendrán que trabajar esta tierra, pero trabajar para nosotras y nosotros. Y quien controla esta realidad es el templo de Jerusalén, son los sacerdotes que son los administradores de la porción santa de Dios. Parece que no es fácil entender eso, porque nosotros hoy, al decir que la tierra es de Dios, concluimos que entonces la tierra no es de los poderosos, no es de los grandes hacienderos, no es de los latifundiarios. Hoy concluimos eso y yo sigo luchando con esta versión, pero no fue así en aquel tiempo, fue justamente el contrario. La ley de los 50 años era para favorecer los antiguos propietarios, grandes propietarios, denunciados por campo a campo, terra a terra, hasta que no hubiera más un pedazo para el pueblo. Estos que quieren una tierra la desean y se la toman, hacen suya propiedad la tierra, el campesino que en él trabaja. Los profetas denunciaron esta concentración. Bueno, estos ahora quieren de vuelta la tierra, diciendo pasaron los 50 años y cada uno vuelve a su tierra. Sandro, entonces, sí, dígame. Entonces, la ley del jubileo es una ley del posexilio. Del posexilio. Y la trampa está en que implica devolver la tierra a los que se habían ido. Exactamente, este era el proyecto. Este era el proyecto que fue justificado. El libro de Ezequiel, que es el portavoz de este grupo, lo deja muy bien claro, porque toda la tierra es porción santa que pertenece a Yahvé, será administrada por los sacerdotes y por los levitas. Ellos la guardarán para los antiguos terratenientes y propietarios, y los campesinos que están trabajando, que se consideraban dueños después que Babilonia tenía entregue a ellos 50 años antes estas tierras todas, los campesinos que dicen son huéspedes, son extranjeros, no son herederos. Recuerdo que la posesión de la tierra era siempre considerada una herencia. Recordan Elías y Acab, cuando Acab quiere la tierra de Nabot, y Nabot dice: yo no puedo vender la herencia de mis padres. Dios dejó en herencia. El Dios del Éxodo tenía dicho: Israel es mi hijo primogénito, el pueblo oprimido, no era el faraón el hijo primogénito. Pero eso ahora sí cambia completamente. Y tú lo puedes ver claramente en la legislación detallada del capítulo 25 de Levítico, que voy a resumir rápidamente. El primer punto, entonces, ¿para qué sirve el año jubilar? El año jubilar sirve no para ser realizado, nunca se realizó en la práctica, sirve para valorar la tierra. Es un punto de referencia para ver cuántas cosechas yo puedo hacer en esta tierra. Yo puedo trabajar, se hace falta muchos años hasta de llegar al 50, al año 50, entonces la tierra vale mucho porque yo puedo hacer muchas cosechas. Y si yo la vendo, yo obtengo un precio grande, porque esta tierra va a producir por 30, por 35, por 40 años, 50, hasta 49 años. Pero si faltan solamente 2 años para llegar al 50, entonces si yo vendo la tierra, la vendo por un valor mínimo,
porque se puede hacer que la compra puede hacer solamente 2 cosechas. Entonces la tierra, el año jubilar era un año como referencial para ver cuál es el real valor de la tierra. ¿Cómo se compra? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se valora la tierra? La tierra se puede vender, sí, pero no para siempre. La tierra se puede comprar, sí, pero no para siempre. Entonces tiene que ser valorada. Esto interesa a quien tiene más tierra y que puede comprar más tierra aún, cada vez más tierra. Va a favorecer la concentración que los saduceos y los herodianos tenían de las tierras al tiempo de Jesús. Casi todas las tierras de Judá pertenecían a los saduceos. Casi todas las tierras de la Galilea pertenecían a los herodianos. Basado en esta ley, porque yo puedo comprar, yo espero que hacen falta pocos años, compro tu tierra, tú estás precisado, tú estás empobrecido, tú no tienes cómo pagar tu deuda, entonces yo compro. Después perdono las deudas, mas la tierra es mía y la concentro. Podemos leer con atención, lean con atención el capítulo 20, todos los detalles de cuánto tiempo falta para llegar a los 50 años, así tú vas a valorar, dar valor a la tierra cuando tú la compras, cuando tú la vendes. Mas tiene una cosa más importante, que es la liberación de los siervos, de todos aquellos que por causa del endeudamiento tuvieron que vender su trabajo. Pero si fuera, y acá la cosa importantísima, si fuera tu próximo, si fuera tu compatriota, si tuviera tu misma genealogía, si él fuera judeo como tú no lo puedes tratar como esclavo. Tú tienes que tratarlo como asalariado, darle lo que tiene derecho de recibir por su trabajo. Trabaja para ti, pero tú lo pagas. No puedes tratarlo como esclavo, pero mira, si tu esclavo no fuera judío de genealogía, fuera una nación, un pagano, entonces él será tu esclavo para siempre. No hay liberación para ellos. Será tu esclavo para siempre. Y comienza acá a aparecer una distinción que será importantísima después del exilio entre el pueblo escogido, el pueblo de semilla justa, pura, santa, y las naciones y los otros. Solo que los otros no son los que habitan nuestros pueblos. Entiendan bien, los otros son los campesinos que estaban trabajando y que eran llamados pueblos de la tierra, como si fueran paganos, porque muchas veces se mezclaran con personas, con mujeres o con varones de otra nacional, de otra descendencia. Recuerdo el libro de Ruth, por ejemplo, la moabita, por ejemplo, y de tantos otros. Porque mucha gente, cuando los terratenientes fueron llevados al cautiverio, al exilio, recuerda el libro de Jeremías, en aquel momento volvieron para Judá todos los pobres que tenían salido para procurar fortuna durante la guerra y sabiendo que Babilonia tenía dejado como agricultores a los campesinos, también volvieron. Como el libro de Ruth, cuando faltó pan en la casa del pan y cuando supieron que tuviera que voltar a pan, entonces vamos a volver. Entonces, en el medio del pueblo había
muchísima gente que no tenía la sangre judía, porque los pueblos de la tierra no tienen derecho alguno. Si ellos pierden su tierra, ellos no la van a poder rescatar después de 50 años o cuando tuviera dinero para poderla rescatar. Ellos no. Ahí tú escuchas el libro de Esdras. No te preocupes con el bien vivir de los pueblos de la tierra, para que la tierra continúe siendo tuya para siempre y tú la puedas dejar en herencia a tus hijos de generación en generación. Es difícil de comprender bien eso porque no conocemos, mucha gente no conoce bien la historia de aquel momento. Y una lectura superficial o ideológica de la página bíblica no nos permite alcanzar la dinámica de violencia que esta página provocó sobre los pobres de la tierra. Todas las deudas perdonadas, pero no las deudas de lo que no son tu compatriota, que tiene tu mismo sangre, tu prójimo. Cuando el doctor de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Por detrás de esa pregunta tiene una historia de exclusión, de opresión muy grande, muy grande, legitimada por el templo de Jerusalén, porque son los sacerdotes y los levitas los administradores de la tierra que pertenece a Yahvé. Por eso, cuando la tierra es de los levitas, es así, no la pierden para siempre, no la pueden vender para siempre, no, será siempre de ellos y siempre tendrán el derecho de rescate, así como todo terreno que se vende dentro de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad, a donde están los poderosos. Si fuera de los muros, todo bien, vale la ley del jubileo, pero dentro de los muros de la ciudad, quien vende, quien pierde su tierra, puede tenerla de vuelta si lograr comprarla durante un año. Y va a ser muy difícil quien pierde su tierra en un año tener condiciones de comprarla de vuelta. Y si pasar un año, el dueño que la compró será dueño para siempre. Mismo que lleguen los 50 años de la devolución, no la vaya a devolver. Entonces es una ley que es clasista, de un grupo que tiene bien más poder, gente que va a ser muy perjudicada. Eso se queda más claro con el jubileo de Jesús, no sé si lo recuerdan. Cuando Jesús en la sinagoga pide el libro de Isaías, le dan el libro de Isaías y él procura justamente el anuncio del año que agrada a Dios. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, Él me ungió, me envió a anunciar la buena noticia a los pobres, libertar a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos, proclamar el año de gracia de Yahvé. Y en aquel momento Jesús cierra el libro. El Evangelio lo dice claramente, cierra el libro, se lo da de vuelta al sacristano, se sienta y dice, hoy esta palabra se cumplió, esta que cayó en sus oídos, hoy se cumplió. Y la gente se queda estupefacta. No es admiración,
Oye, cosa linda que él faló. No es por qué habló así, lo que quiso decir hablando así, por qué no continuó a leer el capítulo, por qué cortó en el medio. El año agradable a Yahvé y el día de la venganza. Esto Jesús lo dejó de lado. Y si nosotras y nosotros fuéramos a leer el capítulo 61 de Isaías, es uno de los capítulos más triunfalistas de quien soñaba volver y tomar de vuelta a todo, a reconstruir las antiguas ciudades, reerguer los antiguos muros, tomar a las tierras de vuelta, y los extranjeros serán sus agricultores, sus viticultores. Ustedes enriquecerán con la riqueza de las naciones. Todos ellos serán sus siervos y sus esclavos. Ustedes son los sacerdotes de Yahvé nuestro Dios. Lean el capítulo 61 de Isaías para ver lo que Jesús no leyó, no quiso leer en la sinagoga de Nazaret. Y la gente admirada, no positivamente, lo vamos a ver después por la consecuencia, mas simplesmente estupefacto que está lo que está pasando. No es este el hijo del carpintero, no conocemos él, sus hermanos, sus hermanas. ¿Está queriendo hablar qué? Hoy se cumple esta palabra, el resto no se cumple. Y Jesús va a recordar claramente lo que los profetas hicieron con los extranjeros. Había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, pero él fue a la viuda de Sarepta, una pagana, una extranjera, una no judía. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, mas él fue a curar a Naamán, el sirio, el no judío, el extranjero. Toda esta distinción que legitimaba la opresión de los pobres porque eran extranjeros o de sangre impura. Esta semente maldita que no conoce la fe. Semilla maldita eran llamadas. Jesús recuerda que profeta no tiene patria. Profeta non tiene compatriotas. Profeta non tiene patriotas. América primero, Argentina primero, Brasil primero, no. Profeta non tiene patria, ningún profeta es profeta en patria. No hay patria para el profeta. Para el profeta hay que el pobre, a una viuda, a un leproso, que mismo siendo una autoridad en el reino de Siria es un leproso. ¿Cómo termina la memoria del jubileo de Jesús? Quisieron llevar a Jesús por arriba del monte y echarlo bajo el monte, pero no lograron. Jesús pasó en el medio de ellos y se fue. Yo no sé lo que pasó mismo en aquella tarde, que yo no estaba ya para ver, pero me parece muy importante que al cuestionar el uso del jubileo para legitimar quién es mejor que los otros, quién es más judío que los otros,
para legitimar que los que no son judíos deben ser depreciados. Pueden hasta ser oprimidos, explotados. No te preocupes con el bien de ellos. Jesús dice no. De esta palabra vale solo el primo verso. El espíritu que te pone a anunciar la buena noticia a los pobres. Este es el criterio. Punto. A los que no ven, a los que son prisioneros, a los que están en situación de miserabilidad, de no lograr producir. Para ellos es la buena noticia. Y la buena noticia no es que a los extranjeros serán nuestros empleados, nos vamos a vivir de la riqueza de las naciones. No, no, porque nosotros somos sacerdotes de Yahvé. No, no, eso no hace parte de la revelación. Quien habló eso no conoce quién es el nuestro Dios. Y por eso Jesús habla solamente y siempre del Dios de todas y de todos. Una definición tal vez la más sencilla de Dios, que muestra una realidad de Dios completamente desconocida hasta para nosotras y nosotros hoy después de 2000 años. Cuando Jesús dijo que el Padre hace nacer el sol sobre los buenos y sobre los malos. Hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Nosotros no acreditamos en este Dios. Porque bien o mal nos queremos saber quién es justo, quién es injusto, quién es bueno, quién es malo. Y Dios debería ser el que distingue, el que decide, el que elimina el injusto, el mal, da felicidad a los buenos y a los justos. Es la teología recurrente hoy día en muchas de nuestras iglesias y de muchas iglesias evangélicas. La teología del bien vivir, del bienestar, de la prosperidad. No, no, y nuestro Dios es Padre. Y es una blasfemia decir que Dios es Padre. Entendan bien, porque quiere decir que Él necesita de nosotros. Para ser padre, necesita de tener hijos. Para ser Dios, no. Para ser Dios, Él es absoluto. Él es único, Él es eterno, Él es poderoso, todopoderoso, Él es el mayor de todos. Puede hasta ignorarnos a todos nosotros, como decían los filósofos griegos, como decía el grande Aristóteles, que si Dios tuviera que precisar de nosotros, significa que no es perfecto. Y si no es perfecto, no es Dios. Entonces Dios, para ser Dios, tiene que ignorarnos a nosotros. El Dios de Jesús no existe solo. No existe solo. Él es Padre. Y no importa si los hijos son buenos o son malos, son justos o son injustos. Él es el Padre de todas, de todos. Y con eso rescatar el derecho de bienaventurados vos los pobres. Mira, gente, en la Biblia tiene muchas veces la palabra bienaventurado. Puede buscar en el Antiguo Testamento. Muchas veces. Bienaventurados los que siguen los caminos del Señor, bienaventurados los que andan según su ley, bienaventurados los que respetan su palabra, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados.
los que van al templo de Yahvé, bienaventurados, los que llevan sus ofrendas al altar de Yahvé, nunca van a decir, bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los pequeños que no tienen tierra, los misericordiosos, los puros de corazón. No, eso no aparece. Y llamar de bienaventurados a los últimos, a los que lloran, a los que son pobres, los que son perseguidos. Jesús revoluciona el concepto de año santo, de jubileo, que no es un año de merecimiento de nosotros, como muchas veces en nuestra Iglesia Católica se vivió el jubileo. El jubileo como adquirir la indulgencia suprema para que Dios perdone todos nuestros pecados. Y por eso tenemos que ir a la puerta santa, tenemos que hacer nuestra oración, tenemos que confesar, tenemos que comulgar, tenemos que rezar a la oración del jubileo. Y por eso tendremos la indulgencia plenaria. Y si lo hacemos 2 o 3 veces, la podemos aplicar hasta a otras personas. Y hacemos del jubileo, fue a lo largo de los siglos también, del jubileo, un espacio de ganancia y de poder. Tenemos que decirlo con honestidad. No podemos olvidar la lucha de Lutero, por ejemplo, contra las indulgencias, vender las indulgencias, comprar el perdón de Dios pagando. No, eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, para concluir nuestra charla, viene Francisco a nos enseñar que el jubileo es el jubileo en 2016, ¿recuerdan? El jubileo de la misericordia. El jubileo de la misericordia. Abriendo las puertas de la iglesia a todas y a todos, a una iglesia en salida, en busca de las periferias físicas, sociales y mentales. Una iglesia a servicio de los últimos, machucada, herida, enlamiada, pero no una iglesia mofa por no tener acción. Tierra, techo, trabajo para todos. Fue el hecho que Francisco llamó a los movimientos sociales. Todo año. Ustedes saben a dónde están las causas de la injusticia. Ustedes saben a dónde duele de los últimos esta situación de opresión. Entonces ustedes que son los poetas de la sociedad, los poetas sociales, constructores, poeta en el sentido original de constructor. Ustedes saben lo que necesitamos hacer. Se los consultó todo año. Tierra, techo, trabajo para todos y para todas. ¿Recuerdan? Lá en Bolivia, con los movimientos sociales. Un papa que dice esta economía mata, que no basta pensar a la ecología del planeta si no pensamos a la ecología de nuestra casa, de los pobres. La violencia que se hace contra la tierra, la violencia que se hace contra los pobres.
que nos dijo una vez que en la Catedral de Bolonia mandó sacar el altar y todos los bancos y armó un comedoro dentro del altar. Y sentó con 1000 y pocos pobres y dijo que pan, palabra y pobres nunca pueden ser separados. Los pobres, el pan y la palabra. Las 3 P's de Francisco, así como las 3 T de tierra, techo y trabajo. Y el jubileo que estamos celebrando hoy día, es el jubileo de los peregrinos de la esperanza en un mundo en que cada vez más difícil es esperar. En un mundo en que la situación internacional se nos presenta como violentísima, diabólica. La Tercera Guerra Mundial en pedazos, como la llamó Francisco. Tanta injusticia. Poquísimas personas controlando la gran mayoría de las riquezas. No solo controlando la información, controlando la divulgación de noticias, de mentiras sobre mentiras que robóticamente son multiplicadas, que alcanzan todos nuestros smartphones, y mucha gente que no tiene formación crítica se deja conducir por este ruido tan violento, por este viento contrario que sacó de nuestro barquito. Francisco dice: hay que tener un áncora, la esperanza que no delude. Somos soldados derrotados de una guerra que venceremos. Esta es la realidad, lo decía Pedro Casaldari. Somos soldados derrotados de una guerra que nos venceremos. Pueden nos derrotar hoy, pero la guerra es nuestra. Este es el jubileo, a donde la justicia del reino de Dios es el punto referencial. No es un reino de Dios echado lá para afuera de la historia, para más allá de la historia. No, es un reino de Dios que llegó, que está acá, a veces escondido con una perla preciosa, a veces escondido con una semilla de mostaza, a veces escondido como levadura, a veces luz, aún la luz del sol, la luz de una vela, brille su luz. No hablaba del sol, hablaba de una vela, nosotros pequeñas velas acesas que iluminan solamente los que están a nuestro alrededor, pero este es el reino de Dios. Esta es la esperanza que no delude y que es producto de la tribulación. Palabra que Pablo usa muchas veces para decir la persecución, el conflicto. El jubileo como decisión de qué lado nosotros estamos. Podemos hacer un jubileo para nosotros, para los compatriotas, para los puros, para los ricos, legitimando la devolución de las tierras no a los pobres. A la concentración fundiaria podemos pensar un jubileo de los extranjeros, de los pobres, de los marginados.
de los que no cuentan nada, de que como nosotras y nosotros, que somos débiles, pequeños, pero acreditamos firmemente, no solo en Jesús. Dice Pablo, acreditamos como Jesús, como acreditó Jesús, poniendo su vida al servicio de la vida para que todas y todos tengan la vida y la tengan al extremo. Bueno, era eso que yo quería hablar con ustedes en esta tarde, acá en esta noche. Gracias por su paciencia, por haberme escuchado. Ahora, si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento. Muchísimas gracias, Sandro. Te hemos seguido muy atentamente. Había unas preguntas ahí sobre el tema del Levítico 25 como ley donde nace el jubileo, pero también como una manera de comprender, porque claro, vos planteaste un cambio de interpretación, la gente que vuelve del exilio, el judaísmo que vuelve del exilio y instala en Jerusalén un estado teocrático, instala esta ley como una forma de perpetuarse en el poder de la tierra, pero luego Jesús, en línea con los profetas, porque yo pensaba en toda la lucha del profeta Jeremías para defender a los malditos de la tierra, ¿no? Los Amhares, pero después Jesús vuelve a retomar esta lectura y entonces cambia la interpretación del jubileo y vos decías, el Papa Francisco recupera esa lectura cristiana. ¿Entendimos bien hasta ahí? Es perfectamente lo que yo quiso decir a ustedes, es eso mismo, eso mismo. Bien, entonces, si tuviéramos que estudiar un poquito más estas luchas para interpretar el año jubilar y las distintas interpretaciones, ¿quisieras recomendarnos algunos textos para que los que están por ahí con Biblia en mano después puedan quedarse masticando un poco? Mi tesis doctoral trabaja mucho la cuestión del séptimo año, del séptimo día, séptimo año, del año jubilar. Justamente fue el estudio de mi tesis, porque yo quería saber por qué el templo de Jerusalén condenó a la muerte de Jesús Claro. y lo condenó como blasfemador. No fue un terrateniente incomodado por su lucha, fue el sumo sacerdote, fue el Sanedrín, el tribunal oficial que lo condenó a la muerte. Y yo necesitaba saber, estudié con mucha atención el post-exilio. Mira, una cosa que puede servir a entender bien lo que fue el jubileo es el capítulo 5 de Nehemías, que fue trabajado muchas veces también de las mujeres que llegaron a Nehemías gritando por lo que estaba pasando con ellas, que perdieron sus campos, sus maridos, sus hijos, por causa del endeudamiento. Es importante ese capítulo 5 de Nehemías. Y Nehemías que dice, es verdad, nosotros rescatamos, oye el jubileo, nosotros rescatamos estas tierras y después los oprimimos con las deudas. Entonces hace prometer a todas y a todos los terratenientes, los poderosos de la tierra, que iban a repartir de nuevo, iban a reconstruir. No pasó. Fue el mismo de Jeremías, recordamos que a cierto punto, antes de la destrucción de Jerusalén, reunió a los terratenientes y dijo, ustedes tienen que devolver la libertad a los esclavos. Y era el séptimo año, no el 50. Y ellos juraron, prometieron delante de Yahvé, hicieron alianza que iban a libertar sus esclavos, sus siervos. Lo hicieron por 2 días, después fueron a tomarlos de nuevo.
Y Jeremías dijo, bueno, entonces no hay más cómo salvar ustedes, no hay cómo. Todo este conflicto entre los poderosos y los pobres tiene que marca la nuestra historia latinoamericana, gente. Vamos a olvidar nuestra historia de América Latina. Mismo antes de la invasión de los españoles, de los portugueses, en el tiempo de los aztecas, de los incas, cuánta opresión de los poderosos sobre los más pobres. Prometerle a la gente que guste, que ahí nos están dejando sus mails, buscar este texto de la revista bíblica de interpretación latinoamericana, RIP, donde Sí, sí, y colgarlo o colgar el enlace o mandarles el enlace a través de los correos para que puedan acceder a esos estudios y también enriquecer sus lecturas del jubileo. eventualmente lo puedo mandar a ti y tú lo mandas a todos si quisiera. Perfecto. Bueno, dejo la palabra de Bárbara, Cristian, Nancy o Juvencio para que cierren. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sandro. Gracias por todo lo que nos dejaste. La verdad que son muchísimas reflexiones para hacer. Yo pensaba cortito, ¿no? Comento, pensaba en el Comipaz acá, ¿no? En Córdoba, que tenemos ese ejemplo de esa Comisión Interreligiosa por la Paz. ¿Cómo se entiende de que no se puede usar la palabra de Dios para justificar la violencia, ¿no? O sea, que quien hace una buena interpretación de la Biblia, no importa a qué credo pertenezca, va a saber de que no es la interpretación correcta si lo hace, digamos, de una forma honesta. Entonces, Entonces, está muy bien tu señalamiento, tu denuncia del mal uso de la palabra de Dios. Creo que es un deber que tenemos los cristianos, los católicos, quienes seguimos a Cristo, de defender esa verdad, ¿no? La verdad de Dios. Así que gracias, Sandro. Si les parece, hacemos una oración para terminar. Señor, con el corazón lleno de gozo por lo que hemos gustado en este taller y guardamos de él, danos un oído sensible a la cotidiana escucha de tu palabra, un corazón abierto a la guía de tu santa Ruaj y las manos dispuestas al compromiso con tu reino y en especial con los más pobres. Animados por tu palabra, sepamos salir a anunciarte y ser animadores de nuestros hermanos y hermanas. Amén. amén.